Oh, sí, qué te ves, papi. Hola criaturas del inframundo, el profe Tacos otra vez por acá para decirles que hago este video principalmente para tirarle mierda a los vídeos que salen a resumir la historia de la 2.1, y a desmentir su pendejada. A la siguiente que desinformen a la gente, yo mismo voy a ir a sus comentarios y les voy a decir pendejos. Ahora sí que corra video. Las 12 casas de los chats. En el capítulo anterior de Zenless Zone 0. Nuestros valientes protagonistas se dirigieron a la misteriosa península Waifei, en busca de pistas sobre su maestra desaparecida, pero lo que encontraron no fueron respuestas, sino más preguntas y más problemas cortesía de la Asamblea de la Exacerbación. Esta secta engañó a los trabajadores de Porcelumex y los usó para sus oscuros fines. Pero por suerte, la imponente preceptora de la cumbre Yunhui llegó con sus discípulos a repartir justicia a putazo limpio y juntos, lograron vencer al villano de turno. Y con el incidente aparentemente resuelto, nuestros héroes se quedaron en el templo Suibian, limpiándolo y reparándolo, mientras vivían tranquilamente. Pero nada era tan simple ya que todo era parte de un engaño. Y el tipo malo solo fingió su derrota, revelándonos que solo quería acercarse a Yixuan para robarle los recuerdos de su difunta hermana. Y así crear un ser etéreo super hipermusculoso y de tremendas proporciones. Más peligroso que un tank, y más destructor que un capitanazo con ataques de ira y con unas enormes posaderas que le haría temblar el pantalón a cualquiera. ¡Diablo! Dejándonos con más dudas que respuestas, pues ¿qué planea la Asamblea de la Exacerbación con ese ser etéreo? Ahora mismo lo descubriremos, hermanito, ponme la intro. Pues fíjate que, después del desastre del capítulo pasado, Porcelumex será investigada por altos funcionarios de TOPS y otras personas con gran conocimiento sobre el éter. Así que se formará un equipo para llevar a cabo una investigación de seguridad dentro de sus instalaciones. Y para intentar calmar los ánimos y desviar la atención pública, los directivos de Porcelumex organizaron un banquete, al cual los protagonistas y funcionarios de TOPS fueron invitados. Fue en este evento donde se presentaron dos figuras clave, Lucro y Febox. Aunque ambos mantenían una fachada cordial, en secreto se detestaban. Ya que cada uno aspiraba a convertirse en el líder absoluto de la compañía, y ese deseo alimentaba una rivalidad silenciosa. Sin embargo, lo que es realmente importante son algunos invitados que conocemos, como Isolde, una consultora de investigación enviada por el Ministerio de Defensa, y también a Alice Tainfield, una joven Tairen que carga con un apellido importante, pues es la nieta del creador de la patente de la medicina anticorrupción. Los protagonistas tienen una breve interacción con ella, pero Alice se incomoda cuando B le menciona que le sorprende ver a alguien tan joven ser una experta en el éter, por lo que ella no se muestra muy contenta con el comentario y se retira del banquete. Pero había una razón detrás de su reacción. Dado que tiempo atrás, Damian la había presionado para que le entregara a Porcelumex la patente de la medicina anticorrupción. Ella al principio se negaría, por no tener la capacidad de tomar una decisión al ser demasiado joven y su abuelo no podía porque yacía enfermo. Pero Damian no se detendría ahí, ya que amenazó con implicar a su familia en el incidente de Porcelumex, por una supuesta falla en la patente de su abuelo. Alice indignada dijo que no podía acusarla de esa manera ya que era obvio que el problema fue causado por la Asamblea de la Exacerbación, pero él menciona que a los medios no les importa la verdad y que solo desean ver la caída de una gran familia, amenazando también con que la salud de su abuelo depende de ella. Regresando al presente, la confusión y la presión eran tan grandes que la terminaron abrumando y quedó llorando, sin saber qué debía de hacer. Pero fue interrumpida por algo que golpeaba su ventana y terminaría por asustarla, lo que la obliga a huir del lugar y buscar refugio en el templo Suibian. Allí esperaba encontrar a los protagonistas, recordando que una amiga le había dicho que, si alguna vez necesitaba ayuda, los buscara a ellos. Alice se lleva una sorpresa al conocer a los protas, y se disculpa por su actitud cuando se conocieron. Ellos aceptan la disculpa y además de ser influenciados por Pan Yinhu, deciden ayudarla con su problema a cambio de una buena recompensa monetaria. Al día siguiente, entre tanta investigación, las pistas los llevan hacia un tanuki llamado Kamanosuke, que huye hacia el bazar místico donde son recibidas por Komano Manato, el cual viendo el aparente problema llama a Shusuha.
De modo que tienen una charla para aclarar lo sucedido y durante la charla, Usuha, con una actitud fastidiosa, confiesa que solo la asustó porque le parecía una burla que Porcelumex hubiera invitado a alguien tan joven a formar parte del equipo de investigación. Y para probar su punto, le muestra un trozo de metal que Alice identifica como un fragmento de una gran arca oscura. Y explica que ese material es una cápsula capaz de contener el éter fuera de las cavidades, ya que este se evapora de inmediato al salir de ellas. Por eso, las arcas oscuras permiten a los investigadores extraer y estudiar el éter fuera de las cavidades de manera normal, además de que se le considera un material de alto valor. Alice también menciona que ese trozo fue dañado durante su fabricación, lo cual confirma las sospechas de Yusuha y Manato, pues ellos tenían la sospecha de que alguien dentro de Porcelumex estaría fabricando artículos de porcelumen de alto valor que no figuraban en el registro oficial, lo que implicaría a la compañía en actos de corrupción. Y con esta confirmación, deciden dirigirse al lugar de donde trajeron ese trozo de metal, la bahía Sailumen, y serían acompañados por los protas, ya que ese trozo de metal desprendía la esencia de un sacrificio. Alice decide separarse del grupo por un momento, debido a las dudas internas que tenía sobre su posición como investigadora de seguridad, pero finalmente se une de nuevo a ellos, al decidir hacer lo correcto y asumir la responsabilidad de sus acciones. Avanzan en dirección a la bahía Sailumen por una ruta alterna, ya que Porcelumex, debido a la inspección de seguridad bloqueó el camino más rápido, y así, van abriéndose paso cuando por un breve momento, Belle tiene la sensación de que alguien los está siguiendo. Pues bien, el grupo llega a la bahía, y comienzan a preguntar a los niños que encontraron el trozo de metal, de dónde lo habían sacado exactamente. Y los van interrogando uno por uno, hasta que uno de ellos accidentalmente revela que Yusuha es adoptada. Ella dice que no hay problema en que lo sepan y, aprovechando el momento, le pregunta a Alice por qué la enviaron a ella como representante de su familia en lugar de a otro miembro. Alice responde que en su familia no son muy numerosos y que actualmente su familia solo cuenta con su abuelo y ella, además de mencionar que su padre falleció hace algún tiempo en un accidente automovilístico, mostrando tristeza e inseguridad. Por eso Yusuha entiende que ella también tiene sus problemas y le muestra sus valores alentándola a tener más confianza en sí misma en lugar de avergonzarse. En ese momento, encuentran al último niño, pero también se topan con Isolde, la consultora del Ministerio de Defensa que conocieron en el banquete. Al verla y considerarla una persona confiable, conversan con ella por un rato. Isolde les cuenta que cada año visita a la hermana de uno de sus compañeros fallecidos durante la caída de la antigua capital y revela que el gobierno no asumió adecuadamente la responsabilidad con las familias de los soldados que murieron en ese incidente. Y durante la conversación, ocurre una pequeña discusión familiar sin importancia, que Isolde logra calmar. Además, aprovecha para colaborar con el grupo en la búsqueda del origen del trozo de metal, el cual había sido arrastrado por el mar, dificultando conocer su ubicación original. Sin embargo, gracias a su experiencia militar y una pistola de Deniques, Isolde realiza algunos cálculos para determinar la ubicación exacta. Para pasar el rato, hasta que Isolde dé con una respuesta, la charla del grupo menciona que Yusuha fue encontrada en la bahía Sailumen tras un naufragio. Por ello, su nombre completo es Ukinami Yusuha, que poéticamente significa hoja de yuzu flotando entre las olas. Pero bueno, ese es un dato curioso, que no sabías pero que ahora sabes. Bueno, el grupo logra dar con la ubicación gracias a Isolde, pero debían de adentrarse en la cavidad a través del mar. Por ello, el niño Dante, en un gesto para ayudar a Yusuha, les presta su bote para llegar al lugar. Dentro de la cavidad, encuentran un laboratorio deshabitado debido a las altas concentraciones de miasma. Y durante el recorrido, descubren marcas de ruedas que sugieren el transporte de un material muy pesado por ello. Siguen las huellas hasta llegar a una puerta que les bloquea el paso. Y al no tener forma de abrirla, deciden pausar la investigación, ya que pronto oscurecerá y la cavidad se volverá más peligrosa. Todos aceptan la decisión, pero Alice se queda mirando con duda un montón de cajas. Al regresar, un empleado de Porcelumex se lleva a Alice con el motivo de recoger un paquete, pero todo era una trampa, ya que en realidad planeaba secuestrarla. Sin embargo, su intento resulta inútil, porque el grupo ya lo había identificado. Era el mismo sujeto que los estuvo siguiendo desde el inicio de la investigación. ¿Se acuerdan del sujeto que los estaba siguiendo? Pues ese mero era. Así que el grupo, anticipándose a sus movimientos, le tienden una trampa, y lo llevan al templo Suibian, donde Pan Jinju y Manato lo interrogaron. El tipo confiesa que sí es empleado de Porcelumex,
y que las cajas que vieron eran explosivos que han estado transportando dentro de la cavidad durante las últimas 2 semanas. Luego suelta 2 noticias. ¿Cuál es la buena? Es que mañana será el último transporte, y con ello, desaparecerá todo rastro de los laboratorios dentro de la cavidad. ¿Cuáles son las malas? Espera, esas son las malas. ¿Y cuál es la buena? Que les entrega una tarjeta de acceso para ingresar a los laboratorios. Con esta información, Bell contacta a la maestra Jixuan para informarle de la situación. Por cierto, si no lo mencioné, Jixuan regresó al templo principal junto con Hu Fufu y Jessie Yuan. Ahora sí, continuemos. Jixuan le menciona a Belle que hace unos días, hubo una falla en las balizas de datos dentro de la cavidad, una anomalía poco común, pero que de todos modos le preocupó, así que le pide que tenga cuidado con lo que pueda ocurrir mañana. Y le asegura que regresará al templo por la noche. Así que ya siendo tarde, el grupo se dispone a descansar en el templo, pero en ese momento, Alice sufre una falla en su cinturón, y Yusuha le presta un pasador de pelo modificado para que pueda arreglarlo. Al verlo, Alice se inquieta y confiesa que tuvo uno idéntico cuando era niña, pero lo perdió durante una visita a un laboratorio de Porcelumex en la península Waifei, donde estuvo junto a su padre y su abuelo. Pero perder ese pasador de pelo era el menor de sus problemas. Pues Alice cuenta que, cuando lo perdió, su padre la vio tan triste que le prometió volver al laboratorio para buscarlo, pero él nunca regresó. Porque según el Ministerio de Seguridad Pública, habría perdido la vida en un accidente, causado por un despiste debido a la fatiga, y este habría chocado contra un guardarraíl en una curva cerrada. Su abuelo le confesó que el fuego del impacto fue tan severo que no le permitió ver el cuerpo de su padre en el funeral. Y desde ese entonces, Alice se culpa por la muerte de su padre, y al ver el pasador, recordó esos momentos. Yusuha, algo exaltada, le dice que no debería culparse, sorprendiendo a todos por la forma tan directa en que lo expresó. Entonces Belle, por curiosidad, le pregunta cómo obtuvo ese pasador, y Yusuha simplemente responde que fue el primer regalo que recibió, y que lo guarda como amuleto de la suerte. Así decepcionando a todos, pues estos esperaban un trasfondo más dramático, por lo que deciden dejar de lado el tema y descansar. Al día siguiente, ya dentro de la cavidad y listos para investigar el laboratorio bloqueado, descubren con sorpresa que se trata de una fábrica de arcas obscuras. Pero eso no es todo, también encuentran más cajas con explosivos y una fisura que, aparentemente, sería usada como punto de evacuación para la demolición. Además, hay señales de una pelea reciente y otra puerta que bloquea su acceso. Esta vez, el grupo decide usar los conductos de ventilación para avanzar. Y durante el recorrido, Yusuha se comporta extrañamente tranquila, algo muy inusual en ella, pero lo dejaron pasar y siguieron adentrándose a los laboratorios, descubriendo símbolos de la asamblea de la exacerbación, lo cual les parece bastante curioso, pues los laboratorios le pertenecen a Porcelumex. Pues se adentran en una habitación con varias cajas de documentos, todos marcados con las palabras, destruir inmediatamente. Revisan los documentos y entre los datos más importantes, se menciona que Porcelumex realizaba experimentos en humanos. La asamblea cuenta con investigadores con un conocimiento sólido sobre las cavidades. Había una colaboración entre la asamblea y Porcelumex, puesto que la asamblea le proporcionaba tecnología a Porcelumex, y Porcelumex, a su vez, le brindaba todo tipo de facilidades dentro de los laboratorios. Los documentos sugieren que esta colaboración llevaba ya entre 7 y 8 años, lo que implica que quien estaba detrás no era un simple empleado, sino uno de los altos mandos de la corporación. También se menciona que la asamblea rechazó la propuesta de Porcelumex de continuar con los experimentos en humanos, ya que Meborah declaró que el creador no refinaría a sujetos que no estén dispuestos. Se indica que Meborah apareció justo después de la muerte de Landon, y fue él quien le proporcionó a la asamblea asentamiento en la península Waifei. Además, se hace referencia al proyecto Nueva Hoja, el cual consistía en realizar experimentos de corrupción con niños. De todos esos niños, el único que sobrevivió fue el sujeto ES-07, quien no solo mostraba una gran compatibilidad etérea innata, sino que también desarrolló anticuerpos especiales. Sin embargo, todo el proyecto fue suspendido cuando el sujeto se perdió. Pero antes de poder seguir revisando los documentos, aparece un ser etéreo muy hostil, que inmediatamente ataca al grupo, y sin más opciones se enfrentan, pero pese a sus esfuerzos, no le causaban gran daño pues esta no dejaba de regenerarse. Así sin muchas opciones deciden huir del lugar en dirección a la fisura que encontraron antes.
y a duras penas logran escapar, pero todo se va a la mierda. Porque todo era parte de una emboscada, orquestada por nada más y nada menos que Ferox. Y todo el grupo es secuestrado. Pues aquí es cuando todo cobra sentido. Ferox es quien estaba colaborando con la Asamblea de la Exacerbación. También es quien ha estado introduciendo enormes cantidades de explosivos en las instalaciones abandonadas de Porcelumex. Todo con el objetivo de eliminar a lo que ellos llaman la pérfida miasmática. Y se menciona que esta entidad apareció cerca de la fábrica de arcas obscuras, y que enviaron varios grupos para contenerla, pero todos sufrieron graves pérdidas. La fábrica quedó arruinada, ya que la criatura se ha estado saliendo de control, paseándose libremente por todas partes. Pero si la pérfida llegara a cobrarse alguna víctima importante, la IA o la Han, instituciones de alto nivel, se involucrarían en el asunto, y con ello descubrirían todos los secretos de Ferox. Por eso, Ferox está tratando no solo de eliminar a la pérfida, sino también de borrar toda evidencia que los vincule con la Asamblea. Ah, pero la cosa no termina ahí, ya que Eus menciona que perdieron el contacto con Uise y Ada, lo que le hace pensar que alguien desconectó el dispositivo HDD. Y esto tiene un poco de sentido, ya que durante el enfrentamiento, Ada mencionó que múltiples individuos no identificados se acercaban a gran velocidad al templo Suibian, lo que hace pensar que Uise y Pan Jinju también están en problemas. En eso, Belle decidida se dispone a escapar junto con el grupo, exceptuando a Manato, que fue llevado a ser interrogado, por lo que primero deciden ir a rescatarlo, moviéndose por los conductos de ventilación. Llegando hasta una zona cercana a Ferox, quien en ese momento está interrogando a un miembro de la Asamblea. Quería saber qué estaban tramando con todo el desastre, y el sujeto, con unas pocas palabras, menciona que todo es parte de su plan, refiriéndose a Mevorak y de paso confirmándole a Belle que este seguía con vida. Pero, para terminarla de joder, un subordinado de Ferox menciona que el joven al que están interrogando no ha dicho nada, y que ya se ha desmayado 2 veces. Ferox da la orden de seguir presionándolo, y por si fuera poco, sus hombres están teniendo problemas en los laboratorios que utilizaba la Asamblea, pues los sacrificios que tenían ahí se están liberando y están causando un desastre mayor. Así que, ya enterados, se dirigen en putiza a salvar a Manato, que ha quedado gravemente herido. Pero antes de continuar con el escape, interrogan a un trabajador que había quedado desmayado. Este les dice que hay 2 salidas de la cavidad. La primera es por donde fueron emboscados por Ferox, y que muy seguramente está repleta de sus hombres. La segunda se encuentra en el segundo piso de los laboratorios, un lugar donde la Asamblea dejó a los sacrificios con los que experimentaban, y que, justo en ese momento, se están saliendo de control. Por eso, sin tiempo que perder, deciden irse con la segunda opción para no cruzarse con los hombres de Ferox, pero nada sería tan sencillo y son sorprendidos por un sacrificio que, de no haber sido por Manato, hubiera lastimado gravemente a Belle, y en consecuencia se enfrentan al sacrificio, pero la pelea es tan intensa que alerta a los novios de Ferox, quienes bloquean las salidas del primer y segundo piso, arruinando sus planes y dejándolos completamente acorralados. Y lo peor no ha acabado, la pelea con el sacrificio dejó a Manato aún más grave, al punto de que escupe sangre con cada palabra que decía. Por lo tanto, sin un plan claro, todos quedan en pánico, pero Yusuha menciona que conoce otra salida. Menciona que pueden escapar por el sótano, ya que ahí se encuentra una alcantarilla que conecta con un río subterráneo que desemboca en el mar. Sin más opciones, deciden hacerle caso a Yusuha, aunque les parece muy extraño que ella sepa algo como eso. Y se dirigen en dirección al sótano, y es tal y como ella dijo. Manato y Belle empiezan a dudar sobre cómo es que ella sabe tantas cosas sobre los laboratorios. En ese momento, Yusuha se sincera y confiesa que de niña, ella fue el sujeto de pruebas del proyecto Nueva Hoja, que mencionaban los documentos que encontraron. Y que un día un hombre desconocido la ayudó a escapar por esa misma alcantarilla. Jamás pensó volver a esos laboratorios, y mucho menos imaginó que Porcelumex había continuado con sus experimentos después de su huida. Pero no era momento para historias, y uno a uno se aferran a unas viejas tablas para flotar por las aguas de la alcantarilla. Todos, menos Yusuha. Alice, desesperada, le suplica que se vayan juntas. Pero Yusuha se niega porque sabe perfectamente cómo es Ferox, y aunque huyan, está segura de que él irá tras ellos. Así que decide entregarse para protegerlos a todos. Alice no entiende y continúa insistiendo. Pero es entonces cuando Yusuha confiesa algo más de su pasado, algo más devastador.
Usuha le dice a Alice que perdió a su padre por su culpa. Alice, confundida, no entiende lo que dice y Usuha le entrega el pasador de pelo diciendo que se lo debe, y la aleja para que pueda salvarse. Mostrando una leve tristeza que de inmediato se convierte en valentía, con la cual se dirige a enfrentar a Ferox, mostrándose ante él y revelándole que ella es el sujeto de pruebas del proyecto Nueva Hoja que un día escapó, y ahora ha venido hasta él para ofrecerse nuevamente como un sujeto de pruebas a cambio de la vida de sus amigos. Ferox queda impresionado, ya que él una vez había mencionado que ese sujeto valía más que todos los laboratorios juntos, y así sin más, acepta la propuesta. Es entonces cuando nos muestran recuerdos de la infancia de Usuha, asimismo es cuando las historias se conectan. Así pues, Usuha durante su niñez fue acogida por Porcelumex, y usada para pruebas de corrupción. No solía decir ninguna palabra ante los investigadores, pero era alguien alegre que se consideraba muy afortunada, y que solía tener como pasatiempo meterse en los conductos de ventilación. Un día por casualidad observó a una pequeña Alice la que por accidente pierde un pasador de cabello de Sailor Buu, el cual se cae en el conducto de ventilación en el que estaba Usuha. Esta queda asombrada por su belleza y se lo queda, pero como la dosis que le habían administrado ese día era más alta de lo normal, se quedó dormida en la ventilación, y tiempo más tarde fue encontrada por el padre de Alice, que buscaba el pasador que su hija había perdido. Pero queda sorprendido e indignado al ver a Usuha, y llega a la conclusión de que Porcelumex estaba realizando experimentos en humanos. Así que se dispuso a ayudarla a escapar, pero sin contar que todo el laboratorio quedaría en alerta por aquella pequeña niña. El padre de Alice la lleva al sótano de los laboratorios, y la deja en una alcantarilla mencionando que las aguas de la alcantarilla eventualmente desembocarían en el mar, y así podrá escapar. Usuha le pregunta si no la acompañará, y este le menciona que irá detrás de ella, pero esto sería una mentira ya que el padre de Alice fue herido mientras huían. Así que solo le quedaba sacrificarse a sí mismo, y bloquear la entrada de la alcantarilla y despistar a sus perseguidores alejándose para que no pudieran ubicarla. Y así fue como el padre de Alice ayudó a Usuha a escapar de Porcelumex, y posteriormente llegaría a la bahía Sailumen, donde encontró la libertad que deseaba, viviendo una nueva vida pero a cambio del sacrificio de otra. Pues como sabemos el padre de Alice falleció ese día, pero las causas de su muerte fueron muy diferentes a lo que nos contaron, pues el padre de Alice fue alguien noble que no solo protegió a alguien que no conocía, sino que dio su vida hasta el último momento para mantenerla a salvo. Ahora volvamos con nuestros héroes, quienes a duras penas lograron escapar de las alcantarillas y ahora se encuentran naufragando en el mar, hasta que son encontrados por Isolde y Wise. Ya habiendo sido rescatados, Wise nos cuenta que Isolde ayudó en su búsqueda y se refiere a ella como Coronel. Pues ya con más confianza nos revela que no es una consultora de investigación, y que eso solo era una fachada. En realidad, es una miembro activo del Ministerio de Defensa y fue enviada de incógnito a la península Waifei para dirigir al batallón Óbolos, porque se sospechaba que Porcelumex estaba confabulado con la Asamblea de la Exacerbación, lo cual al final resultó ser cierto. Por cierto, acá por fin se nos presenta a todos los miembros del escuadrón Óbolos, como Amagas, Orfia, Soldado 11, Triger y Sid, siendo esta última quien se encargaba de vigilar a los hombres de Ferox y quien avisó a Wise y a Pan Yinju sobre el ataque al templo. Pues resulta que Ferox había ordenado atacar el templo mientras nosotros estábamos en la cavidad. Pero fue evitado por Sid, ya que ésta al estar vigilando a los hombres de Ferox pudo anticipar su ataque y rescatarlos antes de ser capturados. Ahora bien, después de haber revisado el estado de Manato, charlado con un par de viejos amigos, y aclarado las dudas internas de Alice, la coronel Isolde y la capitana Magas deciden trazar una estrategia para tomar acción inmediata dentro del laboratorio del que escaparon. Pero sus movimientos se ven limitados ya que aún se está llevando a cabo la inspección de seguridad y con ello la entrada más rápida a los laboratorios está bajo constante vigilancia por personal de Porcelumex, por eso si algún trabajador de Porcelumex llegara a informar que el Ministerio de Defensa está interviniendo en los asuntos de Porcelumex, la tensión que se armaría con Top sería enorme. Por ello necesitan que alguien con gran poder dentro de la corporación mantenga sus identidades en secreto. Y recuerdan a alguien que se mantiene imparcial en la compañía pero tiene un gran poder dentro de ella. Hablo de Damian, quien es el único con el poder suficiente para lograr lo que ellos necesitan. Pero eso no será simple ya que Damian es un hombre de negocios nada ingenuo, y si va a prestar su ayuda tendrán que ofrecerle algo de un valor enorme.
Lo contactan para llegar a un acuerdo, pero no se deja convencer fácilmente, porque los riesgos son muy altos si llegan a fallar en la operación. Por lo que desiste, pero es entonces cuando Alice propone algo inesperado pero del valor suficiente que él busca. Ella propone cederle a Porcelumex los derechos de la patente del fármaco anticorrupción, de manera gratuita. Con esa oferta imposible de rechazar, Damian acepta, y la operación se pone en marcha. Todos se encuentran en la entrada del teleférico y se dividen en dos grupos. El primer grupo, conformado por Belle, Alice y el batallón Óbolos. El segundo grupo, de refuerzo, está compuesto por Eus, controlado por Luise y también Jixuan, quienes entrarán en la cavidad apenas ella llegue a la península Wi-Fi. Pero eso sí, para no causar una gran controversia, los miembros del Pináculo Yunqui serán los que capturen a Ferox. Manato fue excluido por la gravedad de sus heridas y les pide que por favor traigan de vuelta a Yusuha. Así pues, la operación comienza, pero la sorpresa es grande ya que no llevaban mucho tiempo fuera de la cavidad y sin embargo todo está hecho un desastre mucho más grande. Hay más destrozos y miasma por todas partes, y resulta que otra vez, la pérfida se ha salido de control. Encuentran a muchos trabajadores, pero la mayoría ya han perdido la vida, excepto por uno, que, por el azar de la vida, solo fue noqueado. Él nos revela que Ferox y Yusuha se encuentran juntos. También dice que intentaron acabar con la pérfida, pero no dejaba de regenerarse, y que un investigador de Ferox le explicó que el núcleo de la pérfida se regenera con el miasma de los alrededores, por eso era imposible vencerla. También menciona, un pequeño dato casi insignificante, que todas las bombas están listas para ser detonadas y que en cualquier momento, se pueden activar los detonadores. La situación está mal, pero Jixuan se une a la plática del grupo confirmando su entrada a la cavidad junto con Eus. Ella propone cambiar los objetivos y modificar los grupos. El batallón Óbolos, exceptuando a Trigger, se encargarán de los explosivos. Jixuan irá directamente contra la pérfida, mientras que Alice, Belle y Trigger seguirán el rastro de Ferox que se encuentra junto con Yusuha. Todos de acuerdo, se separan nuevamente, hasta que entre tanta búsqueda y pelea encuentran a Kamanosuke, el que inmediatamente los lleva junto con Yusuha que se encontraba en una situación muy crítica, pues ella sola estaba enfrentándose a la pérfida y que por pura suerte llegó Jixuan a salvarla justo en el momento más crucial. Y ya habiendo recuperado su compostura, juntas se enfrentan a la pérfida, teniendo una ventaja de su lado ya que Jixuan logra purificar el núcleo de la pérfida, lo cual lo deja expuesto, y así evitando su regeneración. Y ya. Así lo vencen de una vez por todas. Encuentran a Ferox oculto, y lo capturan. Ya fuera de peligro, Alice se dirige a Yusuha, y le devuelve el pasador de pelo, diciéndole entre lágrimas que no debería restarle importancia a este asunto y que deberían seguir viviendo juntas. Una manera poco sutil que tal vez da a entender que Alice le dice a Yusuha que debería apreciar más su vida, la vida que su padre dio por proteger. Días después, Jixuan explica que las pruebas que vinculaban a la asamblea y a Porcelumex están siendo extraídas de la cavidad y confiesa que el origen de la pérfida se debe a ella, ya que el revedor utilizó sus recuerdos atrapados en el miasma para crearla, pero todo el asunto le parece curioso porque es como si la asamblea hizo todo eso para poder atrapar a Ferox. Parece haber más dudas pero deciden dejarlo para otro momento ya que Alice se irá de la península, y los protagonistas irán a despedirla. Casualmente se encontraba junto con Manato y Yusuha, que juntos estaban recogiendo unos materiales de la bahía Sailumen, pues después de lo vivido formaron una estrecha amistad. Ahí también es cuando nos enteramos que Alice cumplió con darle la patente del fármaco a Damian, siendo apoyada por su abuelo que va mejorando, pero lo que no esperaba Damian sería que no solo se la daría a él, sino que también se la dio a todo el mundo. Y ya. Fin, métele los créditos.
Espera, hermanito, que pasando a la perspectiva de Damian se muestra asombrado de que Alice lo haya engañado, y se conforma con el resultado que obtuvo, pero en eso sus subordinados le informan de una lista de instalación de arcas obscuras, y mencionan que durante los últimos 6 meses la asamblea ha colocado más de 300 arcas obscuras por toda la península Wi-Fi. Y vemos que Isolde junto con Orfía cuentan con la misma información, dejando la base de la trama para la siguiente versión. Y como datos poco necesarios, Manato sigue vivo, pero con 3 costillas rotas y la columna hecha pedazos. Así que le dijo adiós a la chamba y a ser un agente jugable en la siguiente versión. Uzuha recuperó su vida normal, pero con ello también salió a la luz su pasado, por ello, para brindarle seguridad será protegida por gente de Krampus. No sé quiénes sean, pero guarden ese dato, que seguro les sirve. Y ahora sí, fin. Bueno hermanito, espero que haya gustado, entretenido e informado, y no dudes en comentar si es que olvidé mencionar algún dato, o si tienes alguna pregunta también puedes escribirla en los comentarios. La atención a provincia es de 8 a 9 de la noche hora Jerusalén. Nos vemos en la siguiente versión mis cones, pudranse y chao. Hola amigo, ¿tienes unas monedas? Lo siento hermano, no tengo nada. Pero tengo estas hamburguesas con queso, amigo. No quiero una hamburguesa.